Muy bien, como siempre hacemos en estos casos, haciendo el recordatorio, siempre que tengan la parte de su aprendizaje, recuerden hacerla a través del contenido del curso, ya que precisamente aquí vamos a encontrar todo lo que tenemos para aprender. Para aquellos que están entrando a las sesiones, recuerden que en la carpeta de sesiones en línea, es donde ustedes van a encontrar los enlaces a las sesiones y también las grabaciones de las sesiones anteriores. También echarle un ojito al cronograma, que es el que siempre les va diciendo cómo vamos avanzando en las fechas de este curso. Así que muy pendientes a esa parte. En cuanto a la actividad de aprendizaje, tener muy presente, por favor, la guía de aprendizaje que algunos no la están teniendo en consideración y la han necesitado. En la guía ustedes encuentran, entre otras cosas, la explicación del orden de las actividades que aparecen en el cronograma y aparecen explicadas las instrucciones para las evidencias que vamos realizando en el curso, que algunos a veces tienen la duda sobre cómo las deben hacer. Aquí aparecen explicadas, que aparece las que vamos a estar viendo en esta ocasión para la presentación en video. Por ejemplo, aparece la presentación sobre rutinas diarias, todo aparece explicado allí en ese punto, así que ténganlo muy presente porque lo vamos a estar necesitando. Y ahorita vamos mirando las evidencias que tenemos para esta ocasión. Por ahora vamos a ir empezando con el componente formativo. El de este caso se llama This is what I do every day. Bien, para este caso vamos a tener tres secciones que vamos a estar viendo. La primera de ellas se refiere a las preposiciones de tiempo. En la segunda, pues bueno, hablando precisamente del título que acabamos de ver, What do I do during the day? Vamos a estar viendo las actividades diarias. Ahí siempre doy algunas recomendaciones de vocabulario que les puedan ayudar. Y lo tercero es sobre likes and dislikes, hablar de lo que les gusta, de lo que no les gusta, saber qué expresiones podemos utilizar en cada una de estas circunstancias. Muy bien, vamos empezando por acá. Y en cuanto a las preposiciones de tiempo, pues bueno, ya la hemos visto con un poquito sobre lugares, que lo estaremos ya ampliando en el siguiente nivel. Y por ahora las vamos a ver más que nada con cuestiones de tiempo. Tratar de mirar cuáles expresiones en inglés podemos utilizar. Muchas son parecidas a lo que vamos viendo por acá en esta parte y ya ahí sí vamos a ir avanzando en las que son diferentes. En este caso tenemos tres de ellas que son las que nos vamos a enfocar un poquito más, que aparecen allí marcadas, que son in, on y at. ¿Ok? En el caso tenemos in, como por ejemplo, Felipe travels to Brazil in February, viaja en febrero. Millie goes to the gym on Friday morning, va al gimnasio el viernes o los viernes en la mañana. Y tenemos a la derecha allí, I always leave home at 7 o'clock. Yo siempre salgo de la casa a las 7. Son tres preposiciones muy parecidas entre sí, pero cada una tiene un uso en específico. Entonces vamos a ir viendo esa parte. Y aquí aparecen indicados. Son tres preposiciones que usaremos de la más general hacia la más específica. ¿Ok? Aunque para explicar su uso, en lo personal suelo preferir más explicarlos expresando desde la más específica que se puede entender en esa parte. Vamos a ver acá. Tenemos en este caso at, que aparece aquí a la derecha. At lo vamos a utilizar principalmente
cuando estamos indicando la hora en la que ocurren las cosas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí aparece el primer ejemplo. He leaves school at 5. ¿Ok? Ahí sería a las 5. En ese caso, a la hora que estemos indicando. And eats her snack at 3 o'clock. And come la merienda a las 3 en punto. O, por ejemplo, la sesión. The course session is at 8:30. La sesión es a las 8:30. Adicional a eso, tiene un uso muy específico, bastante curioso, pero es este, y es de decir at night, cuando hablamos ya de tarde en la noche. Peter and Julie meet at night. Se ven en la noche. Ahorita vamos a ver un poquito de comentarios sobre la noche y vamos mirando precisamente para que lo tengan en cuenta, porque yo sé que ya anteriormente lo habíamos tenido allí presente, pero para que ustedes lo vayan viendo en esta ocasión. Ok. En el caso de on, normalmente traduce en, pero solamente lo vamos a utilizar cuando se refiere a días, ¿ok? Días que tengan nombre, ¿ok? Se pueden utilizar, que indiquen la fecha o que indiquen el día de la semana. Por ejemplo, Pablo is free on Saturdays, está libre los sábados. Cada vez que cae el día sábado, podemos utilizar precisamente esa expresión. Bien, por acá. Ok. Oh, Monique will arrive from Paris on Sunday. Llega de París el domingo específicamente, ese día. Oh, Paula dances very much on her birthday. En este caso, no decimos cuál día es, pero su cumpleaños es solamente un día en específico, en este caso del año. Entonces, si decimos una fecha, podemos utilizar on. Por ejemplo, tenemos esta sesión hoy que es 28 de septiembre. Entonces, the English session is on September 28th. Y utilizamos on porque se indica el día. También se puede utilizar on con weekend, el fin de semana. On weekend. Y es que sí, bueno, el fin de semana es tan cortico que se siente como si fuera un solo día. Pero sí, por cosas de la costumbre, como se habla de día, weekend, el fin de semana, suele utilizarse con on. Ahora bien, cuando hablamos de in, que la tenemos acá, es un poquito más general. Por eso me gusta empezar como de la más específica a pesar de todo, para irlo pensando, porque in tiene más usos. Tiene uso con respecto a las semanas, meses, años, momentos del día, ¿sí? Fechas que no especifican el día también se puede. ¿Ok? Joan loves to play in the evening. A Joan le gusta jugar en la noche. En este caso, para hacer la aclaración, para aquellos que de pronto no han estado en sesiones anteriores, porque ya lo habíamos explicado, en inglés hay dos palabras para la noche, una que es evening y una que es night. Evening normalmente se refiere en la noche al momento entre el atardecer y más o menos la hora ya de ir a acostarse. Normalmente night se utiliza cuando ya es muy tarde en la noche, que es una hora en la que ya la gente está dormida. Es más o menos la diferencia. No tiene un tiempo específico como tal, es más cuestión de costumbre. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien. Entonces, permítame un momento. Para ese caso, evening lo vamos a utilizar precisamente en ese horario. Es el más común. Por eso es que ustedes cuando saludan encuentran good evening, cuando despiden encuentran más good night, porque al ustedes llegar
van a saludar porque es todavía un tiempo de la noche en el que la gente sale, saluda, se encuentra, hace cosas. Mientras que night es cuando ya la gente se va a acostar. Entonces la despedida es para que la gente vaya y se acueste, o por lo menos esa es más o menos la lógica. Si ya son las 11:50 de la mañana, ya usted no habla de la mañana, sino que ya va hablando de la tarde. Ya le decía a la persona que tenga una buena tarde. Oh, Luisa eats hot dog in the morning, en la mañana. The Second World War or World War II ended in 1945. La guerra terminó en 1945. Entonces, todo lo que se refiere a años, meses, por ejemplo, este curso lo tenemos en el mes de septiembre, aunque termina en los primeros días de octubre. This course is in September and October. Entonces, como ya vimos con los mismos ejemplos que vimos aquí y con los que tenemos del curso, utilizamos at para las horas, utilizamos on para hablar de días en específico y para los demás casos utilizamos in para momentos del día, semanas, meses, años, ¿sí? ¿Por qué los explican normalmente juntos? Porque a veces pueden utilizar las mismas traducciones en inglés, ¿ok? Entonces hay que estar allí como pendientes de cómo se utilizan, más que de traducirlos, porque ahí vemos por contexto que logramos entender cuáles expresiones utilizamos nosotros en español que pueden ser similares. Ok, vamos a mirar otras preposiciones de tiempo que podemos llegar a utilizar. En este caso tenemos by. By normalmente va a servir para indicar un límite para una acción que va a ocurrir en ese momento que estamos refiriendo o antes, si es lo posible. Por ejemplo, oh, I have to arrive by midnight. Debo llegar para medianoche. Entonces, significa que la persona no es que tenga necesariamente pensado llegar a medianoche. Es probable que llegue un poquito antes o depende si está presionado de tiempo, trancones y cosas, un poquito después. También puede ser válido en ese caso. No, I will sell the house by next month. Voy a vender la casa para el próximo mes. Eh, puede que la venda antes, puede que la venda el próximo mes. El próximo mes es muy general y bueno, las ventas en general de casas y cosas así no siempre salen en la fecha que uno las espera. A veces son procesos que demoran. ¿Ok? Miremos incluso aparece como pregunta. Does Joe send the folder by Friday? ¿Será que Joe envía la carpeta para el viernes? Sí, es probable que la entregue ese día. Tiene plazo hasta ese día. Podemos decir, yeah, Joe sends the folder by Friday. O no, Joe doesn't send the folder by Friday. No le va a alcanzar esa fecha límite para entregar. Ok. Entonces, by normalmente lo podemos traducir por para o directamente a cierto momento en específico, porque siempre estamos nombrando un momento en particular. Ya dependerá más que nada de qué tipo de plazo es. Tenemos acá until, que a diferencia de by, sí se refiere a un momento y normalmente no se refiere a los momentos anteriores, es la diferencia. Por eso until lo traducimos normalmente como hasta. Oh, Bill works until 5 p.m. Trabaja hasta las 5. No va a ser antes, tiene que ser, puede ser después, sí, a veces las empresas exprimen, pero esa es la hora, trabaja hasta las 5. Joe and Mary lived together until last month. Vivieron juntos hasta el mes pasado. Llegó el mes pasado y dejaron de vivir juntos. ¿Qué cosas?
Oh, does Lori travel until the end of the month of July? ¿Va a estar de viaje hasta el fin de julio? Ah, bueno. Yes, Lori travels until the end of July. Es posible que sí. Le tocó viajar hasta fin de mes y bueno, ya en el fin de mes dejará de hacerlo. Oh no, Lori doesn't travel until the end of July. No, ella pronto viaja antes o sigue viajando después. No sabemos cuándo dejará de hacerlo, pero no va a ser a fines de julio. Allí para utilizar until. Tenemos since. En este caso, since nos indica el principio. Ya regresamos ahí un poquito a las cosas hacia atrás para indicar desde qué momento han empezado las cosas. Oh, the children have been waiting for you since morning. Desde la mañana hay unos niños ahí esperándote. Bueno, están ahí y siguen estando. Oh, Charles has been working on that project since yesterday. Charles ha estado trabajando en ese proyecto desde ayer. Significa que empezó y sigue haciéndolo. Have the boys been playing in the park since 4 p.m.? Están jugando ahí desde las 4. Se les va a hacer tarde. Oh, yes, the boys have been playing in the park since 4. Oh, no, no, they haven't. Depende cómo vaya el caso. El uso de since y la siguiente que viene for, eso lo estaremos viendo después con más calmita, pero es bueno que ustedes los vayan conociendo para identificarlos. Bien, en el caso de for, a diferencia de since, no indica un momento específico, sino que indica un periodo de tiempo para decir cuánto dura la acción. Así que for normalmente lo traduciremos como por, para decir ese tiempo. Oh, he drove the car for 5 hours. Manejó el carro por 5 horas. No dice cuándo empezó, no dice cuándo termina, solamente dice cuánto dura. Oh, the baby slept only for 30 minutes. Solo fue por 30 minuticos. No sabemos exactamente cuándo empezó, cuándo terminó, pero solo duró ese tiempo. ¿Ok? Para tener allí presente en la comparación. Hablando de comparaciones, tenemos before, que significa antes, como por ejemplo, James reads the magazine before breakfast, lee la revista antes del desayuno. ¿Ok? Oh, Robert and Leo eat lunch before going to school. Robert y Leo comen su almuerzo o almuerzan, si lo quiere decir así en español, antes de ir al colegio. Con muchas de estas preposiciones, cuando siga un verbo, normalmente va a ir con la terminación ing, que después la estaremos viendo con más calmita. Before going to school, Carmen takes a bath before leaving home. Ella se baña antes de salir de la casa. After, como decíamos, pues precisamente complementa, significa después. Yo sé que eso de antes y después algunos los enreda, recuerden practicarlo, porque antes y after, por alguna razón, para algunos se parecen, pero bueno. Entonces, miremoslo aquí. Janet calls him after finishing work. Lo llama después de terminar el trabajo. Y aquí vamos haciendo esa referencia de tiempo. Oh, Leo plays with his friends after he does his homework. Ya si indicamos la persona, no es necesario colocar el ing, pero sí, Leo juega con sus amigos o va a jugar con sus amigos después que él haga su tarea, no antes. Y tenemos during, que es parecido a for en el uso porque va a indicar un periodo.
La mayor diferencia con for, que la veíamos ahorita, es que en este caso during normalmente no indica la duración del periodo, sino que indica una referencia en la cual ocurrió el evento. Por ejemplo, Carol lived in that house during her childhood. Ella vivió en esa casa durante su niñez. No dice cuánto duró la niñez, ni cuándo empezó, ni cuándo terminó, ni si fue toda la niñez siquiera, pero durante ese tiempo, en una buena parte de ese periodo, ocurrió eso. ¿Ok? During es muy específico en eso, el durante. Children play in the schoolyard during the recess. Sí, los niños juegan en el patio de recreo durante el receso. A eso sale uno, ¿no? Para eso es el receso. The young people had a lot of fun during the boat ride. Esos jóvenes se divirtieron bastante durante ese paseo en barco. Entonces ya tenemos allí el uso de varias de estas expresiones. Como se dieron cuenta, estas que vimos ahora son muy parecidas o tienen una referencia directa a lo que hacemos en español. Por eso se explicaron aparte de in, on, at, porque estas son mucho más similares. Cuestión como de estar pendiente de su uso. Y hablando del uso de estas expresiones, precisamente tenemos acá una actividad didáctica que se refiere justamente a los momentos. Entonces vamos a mirar, ¿será que se refiere a una hora en específico? O de pronto no está siendo tan específico, o se refiere a un día, o habla de otras cosas en general. Ahí lo vamos a ir viendo precisamente en esta actividad. Ustedes van a ir seleccionando la opción que consideren correcta y luego le dan enviar para que la puedan realizar. Bien, pasamos a la segunda parte, ya que hemos visto allí la actividad y en este caso se refiere a lo que hacemos en el día. Ok, good. Ya que estamos viendo las actividades diarias, vamos a mirar precisamente cómo las vamos a utilizar. Cuando hablamos de lo que hacemos durante el día, normalmente nos referimos a actividades rutinarias, es decir, todas esas actividades que normalmente hacemos todos los días o muy a menudo, dependiendo la frecuencia con la que se hagan las actividades. Por ejemplo, allí tenemos una persona que se levanta, come, trabaja, diría yo, toca la guitarra, duerme, dependiendo del momento del día, y son cosas que son parte de la costumbre. Algunas no las hacemos todos los días, pero sí tenemos cierta frecuencia con la que hacemos y bueno, van aplicando a las actividades rutinarias. Por ejemplo, oh, I brush my hair every day. Cepillo el cabello todos los días. No todos lo hacen todos los días, pero bueno, la mayor parte de los días.
Oh, in the morning, I'm going to work in the garden. Esta en particular, si es un solo momento, podemos utilizar aquí el presente continuo para indicar futuro. En la mañana voy a trabajar en el jardín. Eso lo hace uno en un momento específico. No siempre hay actividades que repitamos a menudo, pero en otras sí. Esta, pues es normalmente de un momento en particular, aunque hay personas que suelen regar todos los días. Bueno, no sé, la mayoría de plantas no necesariamente reciben agua todos los días, pero hay que tenerle cierta frecuencia. Pero hay otras cosas que sí podemos hacer con más tiempo. Por ejemplo, Peter goes to the park in the afternoon. Queda en las tardes, no tiene nada que hacer, se va para el parque. Ahí aprovecha un poquito de tiempo en la vida. Pues bien, vamos a ver algunos verbos. De los que son comunes, no son todos. En esta parte de vocabulario siempre vamos a tener momentos en los que sí o sí vamos a tener cosas que pueden escaparse del vocabulario. Es inevitable porque cada persona tiene su propia rutina, pero tratamos de cubrir todo lo que tenga en cada uno de los casos. Vamos a tratar de ir a la mayoría. Tenemos to get up, levantarse, que es de las primeras cosas que hacemos en la mañana. To brush. Con brush es bueno tener en cuenta que normalmente con brush hay que decir qué es lo que se cepilla. ¿Ok? Muy pendientes. Entonces, en ese caso puede ser, I brush my hair, I brush my teeth, me cepillo el cabello, que veíamos ahorita el ejemplo, o me cepillo los dientes, si llega a ser esa parte. Ya dependerá mucho de ese uso. Oh, get a bath o have también puede ser a bath. Voy a ir anotando algunas alternativas por ahí arriba para que las tengamos pendientes. A veces have, a veces take, incluso es más común, diría yo, tomar un baño o take a shower, tomar una ducha. To wash, lavar. Nuevamente con lavar debemos decir que nos lavamos o que lavamos, ¿ok? Por ejemplo, I wash my hands. Me lavo las manos. Get dressed, cambiarse, vestirse. eh, para aquellos que utilizan alistarse, pueden utilizar get ready. ¿Ok? Para el caso de cambiarse o vestirse, no se utiliza change, por favor. Ya los he visto por ahí y creo que no han estado muy atentos a esta parte de los materiales. Bien. En inglés, por si acaso, no existen directamente los verbos desayunar, almorzar, cenar, sino que normalmente utilizamos have. Entonces, desayunar es have breakfast, tomar el desayuno o tener el desayuno. Tenemos shave, que es afeitarse, así sencillamente. Make the bed, hacer la cama, que debe ser una buena costumbre. Go to work, ir al trabajo, o depende de dónde vayan a ir, ahí lo van cambiando. Take the bus, si les toca tomar el bus. Si están en otro medio de transporte, pueden también colocar la alternativa. O I take a taxi, I take a Transmilenio, dependerá. To garden, que es cultivar, sembrar planticas en el jardín. Take photos, a los que les gusta tomar fotos. Tenemos por acá drive a car, manejar, conducir el auto.
Have lunch, para almorzar, ya que estamos en esta parte. Cook, también cocinar, y lo pueden combinar incluso con las comidas que venimos viendo. Por ejemplo, no voy a cocinar el almuerzo o voy a preparar el almuerzo. I will cook lunch, combinando las dos palabritas que acabamos de ver allí. Listen to music. Listen siempre va acompañado de to. Así que sí, escuchar música. Tenemos read a book, leer un libro. Write, que es escribir, que cada día lo hace menos la gente. Tenemos have dinner, la cena, cenar o comer, como le quieran decir. Go to bed, que es irse a la cama y ahí sí, a dormir hasta el día siguiente, y normalmente se repite la rutina. Entonces, muchas de estas expresiones las vamos a utilizar en sus formas más básicas para hablar precisamente de las actividades rutinarias, de lo cotidiano, y ya dependiendo precisamente de su uso, vamos viendo cómo lo aplicamos precisamente al momento de ponerlos en práctica. Bueno, ya que hemos visto las actividades que se hacen de manera rutinaria, o al menos algunas de ellas, vamos a ir viendo cómo se usan los verbos para precisamente poder practicar con las rutinas. Por ejemplo, oh, Lucas gets up at 6 o'clock every day. Lucas se levanta a las 6 en punto todos los días. A algunos les toca sí o sí cada día. Todo depende de los horarios. Oh, Jerry brushes his teeth when he gets up. Lo que les decía con brush. Ahorita hace un momento. Vemos que al decir cepillar, debemos decir que se cepilla. Cepilla los dientes cuando se levanta. Bien. Oh, Teresa washes her clothes on Fridays. Ella lava la ropa los viernes. Como decía, para wash, para lavar, también decimos que se lava. Si lava en este caso la ropa o se lava las manos, depende cómo sea el caso. Eh, Felipe shaves in the morning. Felipe se afeita en las mañanas o por las mañanas, en la mañana, depende cómo lo quieran decir. Hay distintas formas en español. En inglés sí, vamos a la fija y decimos in the morning. Paula eats her breakfast at 8 in the morning. Ella desayuna a las 8 de la mañana. Puede que algunos días sea antes, puede que algunos días sea un poco después, pero es lo más común. Por eso lo utilizamos así en rutinas. Sylvia has lunch at 12 o'clock. Tiene almuerzo a las 12 en punto. Oh, Javier takes his snack at 3 in the afternoon. Él toma la merienda a las 3 de la tarde. My aunt drinks her tea at 5 in the afternoon. Mi tía toma el té a las 5 de la tarde. Bueno, yo no sé, aquí en la ciudad no tenemos la costumbre del té, pero en algunas ciudades sí pasa. Así que todo va, creo que en cuestión de gustos, ¿no?
Oh, Miguel goes to French classes at 4 in the afternoon. Va a clases de francés a las 4 de la tarde. La ventaja que tienen ustedes con el curso virtual, no hay que depender del horario, de que, ay, ya van a ser las 4 y no puedo llegar a la clase. Incluso ya ustedes saben con estas sesiones que van quedando grabadas allí en esa parte. Diana washes her hair on weekends. Lava su cabello los fines de semana. Oh, her mom combs her hair every day. Le peina el cabello todos los días. Mario pays off his credit card every month. Paga la cuota pues de su tarjeta de crédito cada mes. Olivia washes the dishes after lunch. Lava los platos después del almuerzo como debe ser. Oh, Lucas gets up, ya lo vimos ahorita, at 6 o'clock every day. Y con este, como ya le hemos dado la vuelta a los ejemplos, hacerles un poquito de recordatorio. Si se dan cuenta o si no lo hicieron, lo van a notar ahora. De los verbos que vimos ahorita que indican acciones cotidianas, comunes, en este caso les hemos estado agregando al final una S, si se dieron cuenta. En algunos, así como aquí, agregan una ES. Cuando hablamos de otra persona que le damos su nombre o decimos él, ella, Olivia, Mario o la mamá de ella, por ejemplo, siempre que nombramos a una persona en particular, normalmente cuando hablamos de las cosas que ellos hacen, solemos agregarle al verbito una S. Eso es, luego lo vamos a ver después con más calmita, es lo que se llama tercera persona. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta por si de pronto se quieren adelantar a su uso. Cuando hablan de ustedes mismos no es necesario, pero cuando hablamos de alguien en particular que estamos describiendo, allí sí lo vamos a utilizar para que sepan cómo funciona. Acá tenemos un enlace para aquellos que estén interesados de pronto en realizar grabaciones. Es para online video recording, pero audio recording, bueno, allí onlinevoicerecorder.com para que lo puedan observar cuando de pronto sea de su interés. Es un sitio web que les permite grabar su voz para que ustedes se escuchen si de pronto les llega a interesar en esa parte. Ok, seguimos por acá la parte de los pasatiempos cuando tenemos actividades de tiempo libre. En inglés utilizamos la palabra hobby. Algunos un poquito más formal usan pastime. Depende ya de cada quien. Pero en términos generales, vamos a mirar esas actividades que puede que sean cotidianas, puede que no, pero que simplemente las hacemos por diversión, por gusto, por entretenimiento. Bien. Por ejemplo, oh, Charles goes to the movies on weekends. Va a cine. Uno puede decir go to the cinema, ir al cine, o go to the movies, que literalmente sería ir a las películas. Es una manera más común, informal de decirlo. Oh, your mom makes cookies in the afternoon. Y hace galletas. Ahí depende de algunas cosas. A algunas personas les gusta de tiempo libre hacer, preparar ciertas cosas. Bueno, en este caso, galletas si llega a ser el caso. Marlene draws in the studio, dibuja, ¿por qué no? Oh, John plays video games, jugar videojuegos. Hoy en día lo hacemos más seguido, algunos por cortesía de los celulares, otros porque los computadores están más a la mano. Richard reads a storybook, leer, por ejemplo, un libro de cuentos. Sam goes to the beach on Sundays. Si pueden ir a la playa, vayan, así no sea bañarse. O si no, si sí se quieren ir a bañar, pues usan el verbo swim.
Susanna swims in the pool. Bueno, ella no fue a la playa, pero sí fue a nadar. Lucy paints with watercolors. Por ejemplo, pintar con acuarelas, si llega a ser el caso. O sea, la entrada. Liz knit hats for her baby. Teje. Tejer es una de esas actividades que a algunos les gusta, a otros no. Tiene sus personas, pero para quienes lo hacen suele ser entretenido, relajante y productivo también porque quedan cosas. Pablo plays chess para jugar ajedrez. También, si a alguno le gusta algún juego en particular, lo puede aplicar. Celine reads fashion magazines, leer revistas de moda, depende de las que haya. Oh, Christine does crossword puzzles, hace crucigramas. Son muy famosos y ayudan a recordar mucho vocabulario. Amadeus plays the piano every night, toca el piano. Podemos utilizar play por si acaso, como habíamos visto antes. Creo que no sé si lo habíamos tocado hasta ahora. Tocar, play se puede utilizar en ese sentido cuando se refiere a instrumentos musicales. Bien. Oh, Servando watches the birds in the countryside. Sale a mirar aves en el campo. Algunos lo tienen como hobby de identificar aves por su sonido, por cómo se ven, salen a hacer avistamientos, tienen sus actividades. Oh, you play soccer in the backyard of your house. Juegas fútbol o juegan ustedes fútbol allá en el patio de la casa, cuando el patio grande lo permite. Michelle rides a bike in the afternoons. Monta bicicleta. Melanie plays with her dolls, juega con sus muñecas. Leah listens to music in her bedroom. Lo que le decía con listen siempre va acompañado de to. Es común simplemente. Como en español, ciertos verbos siempre van acompañados de ciertas preposiciones. Felix watches TV every night. Felix ve televisión todas las noches. Charles goes to the movies on weekends. Va a cine el fin de semana y volvemos allí al principio. Bien, ya que vimos las actividades, vamos a mirar lo de las horas del día. ¿Ok? Como ya hemos practicado los números, en este caso vamos a verlos aplicados para la hora. Básicamente, dependiendo de la hora, podemos preguntar what time is it para decir qué hora es. ¿Ok? Cuando vayan a decir qué horas son o qué hora es, como quieran decirlo, recuerden que en español, si yo digo son las 7, ¿cuál es el sujeto de la frase? No tenemos. Ujú. No hay sujeto en esa frase. Pero en inglés, recuerden, y esto que les quede muy presente, todas las frases deben llevar un sujeto. Si por algún motivo la frase no parece tener sujeto, en inglés vamos a utilizar it. ¿Por qué? Porque por ley en inglés, por regla de que sí o sí, las frases deben tener un sujeto. Bien, entonces para decir que son las 7, por ejemplo, puede decir it's 7 o'clock. Pueden decir mañana o tarde, depende, it's 7 o'clock in the morning or at night, si es de la mañana o de la noche, según como venga el caso. Podemos decir it's 7:05, 7:05, o 5 after 7, 5 después de las 7. Si lo queremos decir con las y 5, lo mismo con las y 10. Siendo más común hoy en día, como ya no tenemos que mirar tanto el reloj analógico, así como este que está aquí, simplemente decir hora y minuto. It's 7:10 o 10 after 7, 10 después de las 7. Nuevamente, las y 15, 7:15 o a quarter after 7, cuarto después de las 7. Ya las y 20, 25, bueno, normal. En las y 30 podemos decir it's 7:30 or it's 7:30. Ya las y media
como en este caso. Las y 35, pues decimos 7:35, si es y 35, pero ya podemos hablar de la siguiente hora. 25 to 8, 25 para las 8. Creo que en español lo empezamos a usar ya desde faltando 20, ¿no? Menos 20. Eh, it's 15 to 8, 15 para las 8, o a quarter to 8, un cuarto para las 8. O si no, la hora, como normalmente decimos, 7:45, 7:45. Lo mismo faltando 5, it's 7:55, 7:55, o it's 5 to 8, 5 para las 8. Entonces, como vemos hoy en día, no es tan complicado porque cada vez es menos común decir 10 después de las 8. No, ya no es tan común, simplemente hora y minuto. Pero sí debemos agregar it's porque la frase debe llevar sujeto y verbo. Entonces, allí lo tienen. Y para hablar de eso, pues tenemos acá una actividad que observa precisamente la rutina de una persona. ¿Ok? Observamos la rutina, observamos la hora, decimos qué hora es y qué está haciendo. Así que muy pendientes a lo que vamos viendo en la imagen para poder ir respondiendo esas frases. Bien, en la siguiente sección vamos a mirar lo que es la parte de likes and dislikes, es decir, lo que le gusta y lo que no le gusta. Allí vamos a tener algunos verbos que podemos utilizar. Miren que aquí aparece un ejemplo. Y allí voy a ir aprovechando para ir mirando los que aparecen. Veremos, por ejemplo, en este caso el verbo want, verbo querer, cuando uno quiere algo, que es indicativo de que le gusta. Tenemos el verbo like, gustar, que los hay que dan like en Instagram, pero no saben qué significa like. Bueno, ahí estamos. Podemos utilizar love, que es amar, cuando algo les gusta bastante, les encanta, les fascina. En inglés utilizamos love para ese caso. Podemos utilizar dislike si algo no les gusta. Adore si adoran algo. Enjoy si disfrutan algo. Son algunos de los ejemplos que podemos encontrar en esa frase. Pues bien, hablando de gustos, ya tenemos like para ese caso. Tenemos dislike si algo no les gusta, con distintos ejemplos en esa parte. Podemos hablar, como decíamos, de gustos. Tenemos love, cuando algo les gusta bastante. Tenemos enjoy, cuando disfrutamos algo. Y adore, cuando adoramos algo. Aunque love es más común en ese caso, pero también es posible adore. Como decíamos, con los disgustos podemos utilizar dislike, con lo que no les gusta. Además de utilizar obviamente el verbo like en forma negativa, si llega a ser el caso. Tenemos hate, cuando algo nos gusta tan poquito que podemos decir que lo odiamos o nos desagrada. No necesariamente es tan fuerte. Abhor, aborrecer, cuando algo no lo queremos especialmente para probar o hacer. Y tenemos detest, cuando detestamos algo. Muy bien, para hablar de gustos, allí tendremos un videíto que podremos ir mirando con las distintas expresiones que podemos utilizar. Para el caso del verbo like aquí, ahí se ve la pantalla. Podemos utilizar like junto con la preposición to, así como en este caso. The children like to study English. Les gusta estudiar inglés. Pero también es posible utilizar el verbo like con ing. Por ejemplo, ya aprovechando el ejemplo que aparece allí, a ellos les gusta ir al mercado. They like to go to the market. O they like going to the market. Ambas son posibles, son intercambiables y se utilizan mucho con los verbos que indican preferencia. Muy presentes allí a esa parte, pero básicamente pueden utilizar cualquiera de las dos, pero eso sí siempre deben seleccionar una de las dos para hablar de preferencias.
Bien, entonces muy presentes para ese caso. Bien. Y para practicar esa parte, pues vamos a tener también una actividad didáctica hablando de gustos y preferencias. Para este caso, en esta actividad es de opción múltiple. Vamos a mirar, muy atentos, al emoji, a la actividad y vamos a seleccionar cuál de las frases aplicaría dependiendo de lo que vayamos viendo en la imagen. Esto es más que nada para identificar cuál vocabulario indica algo positivo o de gusto y cuál vocabulario indica algo negativo que a uno no le guste. Eso como para mirar esa sección. Bien, ya habiendo visto la actividad, vamos a mirar las evidencias que deben realizar en este caso. Para esta parte vamos a tener las dos últimas evidencias, una que es la presentación de la rutina diaria, aparecen todas aquí en actividad de aprendizaje 1, y la última evidencia es la video presentation. ¿Ok? Como veíamos ahorita en la guía, vamos a volverla a mirar. Para la rutina diaria vamos a hacer una presentación, puede ser de PowerPoint, de Prezi, depende del recurso que a ustedes les guste más, donde vamos a utilizar el vocabulario de la rutina diaria para hacer frases que nos permitan describir precisamente lo que hacemos día tras día. ¿Ok? Recuerden, si van a hacer la presentación, pueden hacerla en un documento, puede ser de PowerPoint que se ve en línea o PDF, o si van a obtener un enlace, por favor, que sea un enlace que me permita visualizar el contenido. Algunos me están compartiendo de Drive y son enlaces privados, entonces que hay que mandarles un correo, esperar que ustedes lo confirmen. No, 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 no. Por favor, compartan el archivo y seleccionen las opciones de compartirlo como público. Igual de todas maneras, solo yo voy a tener el enlace y lo pueden borrar después, pero si no lo puedo ver, no lo puedo calificar. Así que muy atentos. Y la segunda evidencia es la video presentation. Van a hacer una presentación hablando sobre un miembro de la familia o un amigo o un conocido o alguien que encuentren una foto en línea si de verdad no quieren compartir sobre su familia. Recuerden que el objetivo no es tanto saber cuál es su familia, sino mirar sus habilidades para hablar. Entonces vamos a realizar ciertas frases cortas siguiendo lo que ya hemos visto durante el curso. Decir cómo se llama, de dónde es, qué hace, qué actividades les gustan, por ejemplo. Esas cosas las vamos a hacer allí. Si no alcanzan a hacer el video, pueden grabar un audio también. Un recurso que yo suelo sugerir y que les puede servir es Vocaroo. En Vocaroo ustedes simplemente van a grabar. La primera vez les va a salir un avisito arriba, le dan allí permitir y esto les va a servir para dar una grabación. La pueden complementar, mandan junto con imágenes para la referencia en la evidencia que vayan a mandar. Y cuando ya terminen de grabar, le dan guardar o si necesitan, le dan aquí volver a grabar si quedó mala la grabación. Y cuando ya le den a guardar, mire, sale un enlace que ustedes pueden copiar y lo mandan al curso. Y yo los escucho desde allá. ¿Ok? Eso les puede servir de pronto cuando estén realizando sus actividades. Esas son las dos evidencias de este caso que sugiero hacerlas cuando ya hayan estudiado los componentes formativos. Algunas recomendaciones para esta parte. Recuerden repasar los componentes anteriores si todavía tienen dudas sobre ellos, porque las cuatro evidencias que aparecen acá, el test, el foro, la presentación de rutinas y la video presentation, estas son las que definen su participación y su aprobación del curso. Participar en ellas son las que indican precisamente que usted puede tener opción de aprobar el curso. Así que muy atentos. Como vimos ahorita en el cronograma, esta actividad de aprendizaje va hasta el día 29. ¿Ok? Entonces, muy presentes para eso. Después de esa fecha,
vamos a tener todavía algunos días adicionales. Acá coloqué en el cronograma hasta el día 6, pero igual, muy probablemente en ese fin de semana mantenga los enlaces abiertos para aquellos que estén de pronto pendientes de terminar algo. Recuerden mandar las evidencias. Ya normalmente para el día 8 en la noche o el 9, que creo que es lunes, si no me equivoco, para el cálculo de esas fechas. Vamos a mirar un momentico el calendario y salimos de dudas en esa parte. Para octubre, sí, el 10 es martes, así que ya el 9 no estarían disponibles las actividades, porque ya empiezo allí a terminar la retroalimentación y empieza el proceso de certificación de quienes aprueban el curso. Así que muy pendientes con esa parte. Em, entonces ya en esas fechas igual no estarían disponibles las actividades para el día 9 y 10 porque ya sería nada más para hacer el cierre. De todas maneras, todas las evidencias que sean enviadas a tiempo, ustedes saben, van a ser calificadas, no hay problema por esa parte. Los foros sí van a estar disponibles hasta el final por si les quedan dudas, por si necesitan hacer algún comentario, lo pueden hacer en esa parte. Ya el día 10 ustedes reciben un correo que les indica si aprobaron el curso. Si ustedes ya enviaron todas sus evidencias y ya vieron que quedaron bien hechecitas, no tienen problema. Pero muy pendientes al tiempo, si todavía no están al día con el cronograma, miren que tienen unos días allá adicionales para ir poniéndose al corriente, estar al tanto de esa participación. Entonces, espero que puedan estar pendientes de ese caso, que de esa forma tengan ustedes la posibilidad de aprobar el curso virtual. Igual en estos días les estaré compartiendo información al correo para que ustedes sepan cómo pueden hacer para estar preinscribiéndose y estar atentos a los cursos que van a estar iniciando ya ahorita a mediados de octubre. Bueno.